Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar hoy este Viernes Santo, que es una liturgia un poco especial. Esta liturgia del Viernes Santo no es una misa, no, es la liturgia de la Pasión del Señor, donde vamos a tener la oportunidad de adorar a la cruz. Esa cruz que es gloriosa, esa cruz que se ha hecho gloriosa con Jesucristo, esa cruz que para muchos es una maldición, pero que Cristo la ha convertido en nuestro árbol de la salvación. Los invito a participar activamente de esta celebración, a poner una cruz en sus casas y adorar con nosotros durante el tiempo de la adoración de la cruz, adorar esa cruz en vuestras casas. Así que los invito hasta orar con nosotros durante esta celebración de la pasión del Señor. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado. Su semblante no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerraban la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? Aquí se le revelará el poder del Señor. Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, habituando al sufrimiento, como uno de cual se aparta la mirada. Despreciado, desestimado, él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes.
cuando lo maltrataban, se humillaban y no abría la boca, como un cordero llevado al degollador. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién lo preocupó de su muerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes prolongar sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con sus sufrimientos. Justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le dará una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos, intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Para el Salmo vamos a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos. Mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. En tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermano, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firmes la profesión de fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestro sufrimiento, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con la plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente, por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección, y convertirse en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra del Señor.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí, él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaban también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús del Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Melco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, sus comandantes y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo tomaron y lo llevaron al pretorio ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre, pero el pueblo, Por el pueblo. por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en que he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel,
a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo. Enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza o poder así Y poder así. y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Pilato le dijo: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Los judíos le respondieron: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. así se cumplió lo que había dicho Jesús, diciendo de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Con que tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilatos tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron encima un manto de color púrpura. Y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez a él y le dijo: Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato le dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilatos trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó
en el tribunal, en el sitio que llaman el losado, en hebreo. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se le entregaron para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilatos mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron sus ropas, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza, de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se separaron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, y María, la de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería a Jesús, dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo, y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara los pies y lo quitaran de la cruz. Fueron los soldados y le quebraron las piernas a uno y luego a otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús,
viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: miran al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó al cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y oleo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como era para los judíos, era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca. Ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos como centro de nuestra liturgia a la cruz. Hemos visto cómo durante la lectura de esta pasión de Jesucristo, Jesús era llevado, como dice la palabra, como cordero llevado al matadero. Jesús fue llevado, fue humillado, fue brutalmente agredido y fue crucificado con 2 bandidos. La cruz era el peor castigo que podían dar a un bandido, y allí han llevado a Jesús. Esa cruz que era maldita para el pueblo judío y para los romanos, Jesús la ha convertido en la puerta de entrada a nuestra salvación. Hoy, esta celebración nos invita a cada uno de nosotros a dar el verdadero significado a la cruz. Todos los cristianos tenemos una cruz. La pregunta concreta es: ¿cuál es esa cruz que tú tienes hoy en tu vida? A lo mejor esa cruz, eso que tanto te pesa, esa cruz que tanto te agobia, es tu situación económica, tu situación familiar, tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ese hijo drogadicto, esa hija que te ha abandonado, que se ha ido. A lo mejor es esa falta de trabajo. A lo mejor esa cruz que hoy tienes es tu enfermedad.
o es la situación social que estamos viviendo. No sé cuál cruz tienes hoy, pero hoy, hermanos, el Señor nos dice que esa cruz puede ser gloriosa. Esa cruz es la puerta de nuestra salvación, como la cruz de Jesucristo. Cristo no se ha quedado en la cruz. Cristo ha sido crucificado y ha vencido la muerte en la cruz. Hoy estamos concentrados en este día, en esa situación, en ese momento en el que Jesús es crucificado. Ese momento es un momento de reflexión para cada uno de nosotros. Hermanos, la cruz es el árbol de la salvación. La cruz no es un amuleto. Mucha gente vemos que lleva la cruz, cruces grandísimas, de oro, de plata. Todos los músicos, toda la gente lleva una cruz, las modelos. Pero esa cruz no significa nada para ellos, porque es simplemente un amuleto. Muchos la tienen en sus casas para la buena suerte, pero tampoco la cruz es algo para la buena suerte. No es un agüero. Hay gente que piensa que la cruz es eso, un agüero, un amuleto. No, la cruz no es eso. La cruz es el lugar donde ha muerto Jesucristo. Y la cruz, siempre que vemos la cruz, nos muestra que es allí nuestro camino, que estamos llamados, cada uno de nosotros, a ser parte, a cargar cada día con nuestra cruz. Dice, el que quiera verdaderamente ser cristiano, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Así que, hermanos, no seamos supersticiosos. A veces tenemos la cruz como un agüero, como una superstición, como algo. No, la cruz no es una superstición. La cruz es un signo cristiano que nos dice que alguien ha muerto por nosotros, que alguien ha muerto por nuestros pecados y para nuestra salvación. Los invito a que ahora, en este momento que vamos a tener tan importante de adoración de la cruz, podamos cada uno de nosotros adorar y mirar cuál es mi cruz y decirle, Señor, ayúdame a cargar con esa cruz. Además, esta liturgia de la palabra se termina con esta adoración, con esta oración universal, que hoy vamos a clamar, especialmente por todo el mundo y por la situación que se vive en todo el mundo. Vamos a tener, el diácono va a hacer la primera parte, después vamos a tener un momento de rodillas, de oración, y después yo concluyo la oración. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo, sin daño,
para bien de su santa iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Blas y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios,
para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste todos los hombres, para que deseándote te busquen y encontrándote descarguen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor, el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarse como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que hayan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren. Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos, por un rápido final de la pandemia de coronavirus que aflige a nuestro mundo, para que nuestro Señor Dios y Padre sane a los enfermos, fortalezca a quienes los cuidan y nos ayude a todos a perseverar en la fe. Dios Todopoderoso y misericordioso, fuente de toda vida y salud y curación, mira con compasión a nuestro mundo abatido por la enfermedad. Protégenos en medio de los graves desafíos que nos aquejan en tu providencia. Permite la recuperación de todos los afligidos por la enfermedad, por esta enfermedad del coronavirus. Fortalece a quienes los cuidan y da éxito a quienes trabajan para erradicar este flagelo. Amén. Bien, hermanos, ahora nos vamos a celebrar la segunda parte de esta celebración. Les decía a todos de tener una cruz en su casa. Ahora el diácono Juan va a traer la cruz, la va a presentar aquí en medio de nosotros, para que podamos nosotros cada uno adorarlas. Cada uno de ustedes puede traer esta cruz desde su casa. La pueden poner en el centro, en un lugar específico, y allí la pueden adorar también como nosotros
en un momento de silencio y de oración. ¿Quién la cruz? ¿Quién el rayo? Sí, miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan, adoremos. Miren la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan, adoremos. Aquí ponemos. Vamos a poner el mantel primero. Espero que todos desde sus casas puedan igualmente hacer este signo. Ahora los diáconos se disponen a poner el mantel en la mesa y a traer la Santa Comunión. Recordamos que en el día de hoy solamente hay un momento para recibir la Santa Comunión de las hostias que ya fueron consagradas en el día de ayer. Es el momento de oración, momento también en el que muchos no podemos recibir la comunión. Vamos a hacer también este acto de recibimiento de la comunión espiritual. Es este. Queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para nosotros motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos aproveche para la defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Vamos a hacer desde casa este acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, Creo que, que soy que estás real real, y verdaderamente en el cielo verdaderamente en el cielo, y en el santísimo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo Te amo sobre todas las todas cosas las cosas. y deseo vivamente Y recibirte dentro de mi alma. mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, ya saben que hoy no hay bendición, la bendición la recibiremos mañana en la vigilia pascual. Les recordamos que desde este momento hasta la vigilia pascual la iglesia permanece en silencio, en oración. Entonces los invito especialmente, hermanos, a estar unidos a Cristo en oración. También les recuerdo que ya es un momento de ayuno, después de esta celebración ya el ayuno. Durante el día de hoy, todo el día de Viernes Santo,
se ayuna, pero mañana los invitamos también a aquellos que puedan hacerlo, a estar en ayuno y abstinencia hasta la solemne resurrección, hasta la solemne vigilia pascual, hasta el momento de la resurrección de Jesucristo. A hoy, a las 7, después de esta celebración, a las 7 de la noche tendremos las 7 palabras y a las 8 tendremos el rosario de la Virgen de los Dolores. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente en fe santa y se consolide en su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.